So an event happens. De modo que sucede un acontecimiento, It goes through Satan's filter. eso pasa a través del filtro de Satanás. He whispers to me things about myself at my worst. Él me susurra cosas de mí en mi peor momento. I feel those things. Yo siento esas cosas, I get angry. me enojo, It makes perfect sense to rebel. tiene perfecto sentido rebelarme And that adds pressure to my life. y eso agrega presión a mi vida. And I run to one of my problems. Entonces recurro yo a uno de mis problemas Or as we have called them, one of my idols. o a uno de mis ídolos. Everybody with me? ¿Me siguen? Now here's the rest of the story. Aquí está la otra parte de la historia. After I told my wife what I told her, Después que yo le dije a mi esposa eso que le dije, the enemy came to me in my mind. en mi mente se presentó el enemigo And he whispered to me this. y me susurró esto. What a fine Christian you are. Qué buen cristiano que eres. You really are a failure as a husband. Realmente sí que eres un fracaso como esposo. You are so unkind. Eres tan cruel. So the very thing I did to feel better and get rid of the pain, De modo que precisamente eso que yo hice para sentirme bien y quitarme de encima el dolor, the enemy now uses el enemigo ahora lo utiliza to make me feel like a failure para hacerme sentir un fracasado como esposo and also as like a bad Christian. y también como un mal cristiano. Can you see how that would happen? ¿Se dan cuenta cómo eso funciona? When the enemy whispered that into my head Cuando el enemigo me susurró eso and I felt those things, y yo sentí esas cosas, it made me angry. eso me hizo enojar. And when you're angry, Y cuando uno está enojado, it makes perfect sense parece que tiene perfecto to sentido rebel. rebelarse, You feel pressure, uno siente la presión and so then I did something else. y entonces viene otra cosa. The next thing I did Lo próximo que yo hice was to go get in my new car, fue ir a tomar mi automóvil nuevo and it was a sports car, y era un automóvil deportivo, a Toyota un Toyota Supra. Supra, It's very fast. muy rápido. And I went out by the lake, Entonces fui a la orilla del lago and I drove 148 miles per y hour. conduje a 148 millas por hora. I don't know how to drive Yo no sé 148 miles cómo an hour. conducir un automóvil a esa velocidad. That occurred to me after just a little while. Eso me sucedió a mí después de un poco tiempo. And when I realized it, Y cuando yo me di cuenta de eso, I slammed on the brakes, pisé los frenos and the car went spinning around. y el coche comenzó a hacer trompos. Before I slammed on the brakes, Antes de pisar yo el freno, I wasn't thinking about being a stupid failure. yo no estaba pensando en que yo era un fracasado estúpido. The rush of going that fast was amazing. La adrenalina de ir a esa velocidad era tan asombrosa It got rid of the pressure, que me quitó toda la presión and I felt incredible pleasure. y yo sentía un placer increíble. The adrenaline rush. Esa adrenalina que me circulaba. But when I slammed on the brakes, Pero cuando yo pisé los frenos and the car spun y around, el coche comenzó a dar trompos, I sat there and realized I was safe, yo me quedé sentado, me di cuenta que estaba seguro, estaba bien and I had this warm feeling, y que tenía esta sensación extraña and it was not the Holy Spirit. y una sensación de calor y no era el calor del Espíritu Santo. I wet my pants. Yo me había mojado los pantalones. I wet my pants. Me mojé los pantalones. It scared me so bad. El susto fue tan grande. And then a thought occurred to me. Y después me vino un pensamiento. I have to go home to my wife with wet pants. Yo tengo que volver a mi casa para que mi esposa me vea con mis pantalones mojados. I couldn't believe it. Yo no lo podía creer. And so now the thing I did in driving fast, Entonces lo que yo hice al circular a alta velocidad, the enemy comes to me el enemigo viene and he whispers this. y me susurra esto. You are such a horrible Christian Eres un cristiano tan desagradable that now you're breaking the law. y que encima quebrantas la ley.
And the proof that you're a horrible husband Y la prueba de que tú eres un esposo desagradable will be experienced when you walk in the door with wet va a pants. quedar en evidencia cuando tú entres a tu casa con tus pantalones mojados. You're just stupid. Qué estúpido que eres. And I felt that. Y eso lo sentí. And that made me angry. Eso me hizo enojar. And I felt pressure. Sentí presión. And I had to find some way to cope. Y tuve que encontrar alguna manera de sobrellevar esa situación. And here's the next thing I did. Y esto es lo siguiente que hice. I went to my church office. Fui a la oficina de la iglesia. I was in the youth ministry. Yo estaba en el ministerio juvenil. And I planned a great big event. Entonces planifiqué un gran evento. I rented out the local university. Fui a la universidad local. And I invited thousands of people to Invité come. a miles de personas para que vinieran. My name was on the front of the newspaper. Mi nombre figuraba en las portadas de los diarios. Everybody thought I was wonderful. Todos pensaban que yo era maravilloso. And while I was living in the glory of that Y moment, mientras yo vivía en la gloria de ese momento, I had no pain. no tenía dolor, I felt wonderful. me sentía maravilloso. And then the enemy came to me Y again. entonces vino el enemigo nuevamente And he whispered to y me, me susurró, it doesn't matter how many big things you do. no importa cuántas cosas grandes hagas, Your wife is still at home tu sad. esposa todavía está triste allí en casa. She's still hurt by your words. Todavía está herida, dolida por tus palabras. If nobody else knows, Si nadie más lo sabe, you're a failure as a husband. tú eres un fracaso como esposo. Now, what I just described to you Lo que acabo de describirles is a spiral. es una espiral, It's the rut. es la huella. And I was in the rut. Y yo estaba en la huella. An event happened. Un suceso se produjo. Remind me what I was at my Me worst. recordó lo que yo era en mi peor I got momento. angry, rebelled. Me enojé, me rebelé, I felt pressure. sentí presión, I ran to an idol to get rid of the pressure. recurrí a un ídolo para aliviar la presión. And the enemy used it as proof that I was worthless, no hoper. Y el enemigo usó todo eso para demostrarme que yo era una persona que no tenía esperanza. Which made me angry again. Lo cual me hizo enojar nuevamente And it keeps going. y así sigue el círculo. Now I'd like to point out something. Yo quisiera destacar algo. Most people would look at this circle that I was on Mucha gente observaría este círculo en el cual yo estaba inmerso and say, if his wife was a nicer woman, he wouldn't be doing that. y dirían, si su mujer fuese una persona más agradable, él no estaría haciendo todo esto. But that's not true. Pero eso no era la verdad. She may have had a bad day. Ella podría haber tenido un mal día, sí. But the reason I went wrong Pero la razón por la cual yo fallé is because of what I felt about myself at my era worst. a causa de lo que yo sentía acerca de mí en mi peor momento. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? Now I'm just talking about me. I'm a mess. Ahora, yo estoy hablando sobre mí, nada más. But now let's look at my wife. Ahora hablemos de mi esposa. Okay. So, first of all, I fed her death. Primero, ante todo, yo alimenté muerte a ella, le transmití muerte. I fed her. Excuse me, let me start over. Disculpen, comencemos de nuevo. The event that happened was the mud on the rug. El suceso que detonó todo fue el barro sobre la alfombra. She was offended. Ella se ofendió. I have a question. Did I mean to offend Ahora her? yo tengo una pregunta. ¿Fue mi intención ofenderla? No. No. But it still offended her. Pero de todos modos la ofendió. I haven't done anything wrong yet. Yo no había hecho nada malo todavía. But Satan put a filter there, Pero Satanás puso un filtro allí and that event went through her through that filter. y esa situación pasó a través del filtro. Now I'm not going to list all of my wife's list of things she feels that are worst. Ahora yo no voy a hacer una lista de mi esposa de todas las cosas que ella siente sobre sí misma en su peor momento. But suffice it to say that she has a list something like mine. Pero baste decir que ella tiene una lista similar a la mía. And one of the things that I know as a thinker wife Y yo, una de las cosas que sé de lo que es tener una esposa reflexiva, she's a feeler thinker, ella es una reflexiva emotiva, is if you don't appreciate what they do, they feel offended. es que si uno no valora lo que ellos hacen, se ofenden And they feel unwanted. y sienten que no son valoradas, no son deseadas. And she felt unwanted and unappreciated. Y ella se sintió que no era valorada y que no era deseada. And that made her angry. Eso la hizo enojar
and it makes sense for her to do something y stupid. tenía sentido para ella hacer algo estúpido. It added pressure to her life, Eso le agregó presión a su vida and she ran to one of her idols. y ella recurrió a uno de sus ídolos. And her idol was to say, "You're stupid." Y su ídolo era decir, tú eres un estúpido. Now, I know my wife. Ahora, yo conozco a mi esposa. When she does something wrong, nobody needs to tell her. Cuando ella hace algo equivocado, no hace falta que nadie se lo diga. I guarantee you, when she said I was stupid Yo les garantizo que cuando ella me dijo que era un estúpido and turned around and was washing the dishes and throwing the dishes in the sink, y se fue para otro lado y comenzó a lavar los platos, she was angry, ella estaba enojada, but she was more angry at herself than she was at me. pero estaba más enojada con ella misma que conmigo, Because high thinkers are they have a very high standard for themselves. porque un reflexivo tiene un estándar muy alto que se impone. And so the enemy came to her Entonces vino el enemigo a ella and he whispered, "You're a failure as y a le wife," susurró, tú como esposa eres un fracaso. which made her angry, Y eso la hizo enojar, and she rebelled. ella se rebeló, She felt pressure, sintió presión and for her next idol, y para su próximo ídolo, she completely withdrew from the rest of the family the whole night. ella se retrajo del contacto con la familia por toda esa noche. Ladies, can you identify with that? Damas, ¿pueden ustedes identificarse con eso? Yep. And of course, the enemy came to her and whispered, Entonces, por supuesto, el enemigo vino a ella y le susurró, "No good wife would ever withdraw from their family. ninguna buena esposa tomaría distancia de su familia, ¿sí? You're ignoring your children. Estás ignorando a tus hijos, Your husband doesn't have a clue about what he did. tu esposo no tiene idea de qué es lo que hizo mal, You're an insensitive wife." tú eres una esposa insensible. And she got angry, Entonces ella se enojó, felt the pressure, sintió la presión and then she went shopping. y después se fue de compras. Now, you may think, well, shopping? O usted piensa, compras. Talk to any woman that likes to shop, Pregúntele a alguna mujer si le gusta ir de compras. and they'll tell you it's better than medicine. Y le van a decir que es mejor que un remedio, que un medicamento. Really? En realidad, There's something about laying out money that just makes you feel good. hay algo que es en eso de entregar dinero que da una sensación de bienestar tan grande. Something about trying on clothes just makes you feel wonderful. Algo de probarse ropas que lo hace sentirse a una tan maravillosa. But several days later, she came to me and said Pero this. varios días después vino a mí y me dijo esto. You know, while I was out trying on dresses, ¿Sabes por qué salí yo a probarme ropa? I started feeling like the worst wife in the world. Comencé a sentirme como la peor esposa sobre el mundo. Because I was ignoring you out shopping. Porque yo estaba, mientras hacía las compras, yo podía ignorarte a ti. And I said, "What did you do when you felt that?" Entonces le dije, ¿qué hiciste cuando sentiste She eso? says, "Oh, that's when I came home and gave you the list of all the things you're doing wrong as a husband." Ah, dice, por esa razón es que fue cuando volví a casa te di una lista de todas las cosas que tú haces mal como esposo. Which fed my event circle. Lo cual realimentó mi círculo de sucesos. And when she gave me the list, Y cuando ella me dio la lista, I felt like a failure as a husband. yo me sentí fracasado como esposo, I got angry, me enojé and here we go again. y ahí comenzamos nuevamente el círculo. We were feeding each other death. Estábamos alimentándonos muerte el uno al otro. And this time, the idol I chose Y esta vez el ídolo que yo elegí was to become the perfect husband. era convertirme en el esposo perfecto. So I did all the yard work, Así yo hice todo el trabajo del jardín, did everything on the to-do list twice, hice 2 veces todo lo que estaba en la lista de asuntos pendientes en la casa and did some things she didn't even know needed to be done. y hice algunas cosas que ella ni siquiera había notado que hacía falta hacer. And I took her list back to her, Entonces le devolví la lista and I said this: y le dije esto: if you were married to some other man, si estuvieses casada con otro hombre, your roof would be leaking, tu techo estaría goteando and your yard would look trashy. y tu jardín estaría hecho un desastre. You need to be thankful you got such a great man. Tienes que estar agradecida de tener un hombre como yo a tu lado. I was being sarcastic, Yo estaba siendo sarcástico, which of course fed her circle, lo que por supuesto detonó el ciclo de ella and the enemy tempted her, y el enemigo la tentó and here we go again. y ahí seguimos. Does this look just a little messy to you? ¿Les parece un poco embrollado esto para ustedes? It's a mess. Look at it. Miren esto lo que es.
not just my writing, no solo mi manera de escribir, this is over one event, a stupid rug. esto pasó por un solo suceso, una tonta alfombra. Now, I appreciate your patience going through the story, Yo aprecio la paciencia de ustedes de soportar la historia, but I want to challenge you to do something. pero yo quiero desafiarlos, alentarlos a que hagan algo. If you're here and married, sometime tonight or tomorrow, Si ustedes son matrimonio y están aquí ya esta noche o mañana, you need to go back to the last time when you guys had an argument and you were both mad. necesitan volver a la última oportunidad en que tuvieron una discusión y se enojaron entre sí. Fill in what you would want your impression to be. Completen lo que ustedes desearían que sería la impresión que otros tienen de ustedes. Fill in what you feel about yourself at your worst. Completen la parte de lo que uno siente cuando está en su peor momento. Fill in the events. Completen el círculo de los sucesos. Track your feeling angry and the pressure. Traten de seguir cómo se sintieron enojados y la presión que sintieron. And then look at your problems that I wish you ran to. Y después miren aquellos problemas o aquellos ídolos a los cuales recurrieron. And have a discussion about how you fed each other death. Y cambien ideas, intercambien ideas acerca de qué manera ustedes se transmitieron muerte el uno al otro. If you're not married Si no están casados and you're here with somebody, you could do that with them. y están aquí y pueden compartir esto con alguna otra persona, But the value of this tool el valor en realidad de esta herramienta is that you can put in front of someone es que ustedes pueden poner delante de alguien exactly why they're getting angry, la razón exacta por la cual se están enojando, exactly why they're acting the way they do. por qué se están comportando en la manera en que lo hacen. And whichever one of the people that you're talking to Y cualquiera sea una de las dos personas con quien están hablando, that's saying, well, the only problem is my mate is a mess, esa persona que dice, bueno, mi cónyuge es un desastre, you don't have to defend the other person. ustedes no necesitan defender a la otra persona. So they are a mess, I agree. Sí, son un desastre, estemos de acuerdo. You'd think you'd have a little more compassion for somebody that's such a mess. Uno piensa que si es tan desastrosa, usted le tendría un poco más de compasión. But you just keep piling it on and causing more death. Pero usted lo único que sigue haciendo es apilando muerte y muerte sobre la otra persona. I don't care what the issue A mí is. no me preocupa cuál es el suceso. This is why people get in arguments. Esa es la razón por la cual la gente comienza a discutir. This is why people spend days angry with each other. Esta es la razón por la cual hay personas que pasan días enojados el uno con el otro. Somehow the madness has got to stop. De alguna manera esa locura tiene que tener un punto final. Now I'm going to show you one more thing about this diagram. Ahora les muestro una cosa más sobre este gráfico. I'll use different colors so it's easy to see. Voy a usar diferentes colores para que lo vean mejor. A reasonable question would be, what's the problem here? Una pregunta razonable sería, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Some people would say the problem is the problem. Alguna gente diría, el problema es el problema. And so that's why if you're talking to somebody in marriage, Por eso cuando estamos hablando con alguien en el ámbito del matrimonio, they say the problem is my mate. por eso dicen, por ejemplo, el problema es mi cónyuge. They probably have a list of things they do. That's Y the problem. seguramente ahí con su lista de problemas de las cosas que hacen. Ese es el problema aparente. Well, I'm going to prove to you the problem's not the problem. Yo les voy a demostrar que el problema no es el problema. If an event happens Si sucede un acontecimiento and I feel my true identity, y yo siento esa identidad funcional verdadera, what I feel about myself at my worst, lo que siento acerca de mí en mi peor momento, and I get angry y yo me enojo and I feel the pressure, y siento la presión, if I give you a pill and take away all of your idols, si yo pudiera dar una píldora que elimina todos sus ídolos, you'll just create another way to deal with the pain and the pressure. usted no haría más que crear otra manera con la cual tratar con el dolor y la presión. I'll give you a quick example. Les doy un ejemplo rápido. There are some people that talk their alcoholic husband or wife into quit drinking. Algunas personas convencen a su esposo o esposa alcohólico para que deje de beber, Because they know alcoholism can porque kill saben que them. el alcohol hace mal, etc. But I had a lady come to me and said, I've got a problem. Pero vino una mujer a verme y me dijo, yo tengo un problema. She says, my husband has quit drinking. Dice, mi esposo ha dejado de beber. I scratched my head and said, Y yo I'm dije, bueno, in trouble seeing the problem. ahora tengo problema para ver el problema.
She says, well, she said the only way he was a nice guy Me decía, la única manera en que él era una persona afable was when he was drinking. era cuando él se embriagaba. Now that he's not drinking anymore, Ahora que ya no se embriaga más, he's making us all miserable. nos hace tristes a todos. We just want to have a little peace in the house, so I just dropped by to get him a case of Budweiser. Nosotros queremos tener un poco de paz, así que he pasado por un lugar para comprarle un cajón de cerveza. I just came by to ask you if that would be okay. Le venía a preguntar si estaría bien lo que estoy haciendo. Well, she discovered accidentally what you already know. Ella descubrió accidentalmente lo que ustedes ya saben. If I get rid of one coping mechanism, Si yo elimino un mecanismo de defensa, I just come up with another one. simplemente voy a inventar otro. The problem's not the El problem, problema no es el problema. right? ¿Estamos? So when you're talking with people who are married, Así que cuando hablan con personas que están en el ámbito del matrimonio, they think if my husband would just be more organized, everything would be fine. ellas piensan, si mi esposo solo fuese un poco más organizado, todo iría bien. If my husband would just do more Bible studies, everything would be perfect. Si mi esposo solamente hiciera un poco más de estudio bíblico, todo iría perfecto. If my wife wouldn't demand so many details, I'd be fine. Si mi esposa no fuera tan exigente en tantos detalles, qué lindo sería. But the problem's not the problem. Pero el problema no es el problema. There's a second group, and by the way, there's a whole series of counselors out there Hay toda una cantidad de consejeros que van a encontrar por todas partes that get people together in marriage counseling, que juntan a la pareja en el aconsejamiento and matrimonial they say, you need to change y this, le dicen, tú tienes que cambiar esto and you need to change y this, tú tienes que cambiar esto. and then you guys will be happy. Entonces ustedes dos se van a llevar bien. There's only one problem. Pero solamente hay un problema. When the event happens, the circle starts again. Cuando el suceso se produce, ese círculo se pone en marcha. So there's a whole other group of counselors Así que también hay otro grupo de consejeros that say this. que dicen esto. The event is the problem. Dicen, el suceso es el problema. No, it's not. No, no lo es. Events are basically just stress in life. Los sucesos son simplemente momentos de estrés en la vida. Good luck getting rid of stress in your life. Es bueno tener un poco de estrés en la vida. Well, just as soon as you get rid of one problem, another one pops up. Pero el problema es que cuando uno elimina ese problema y el estrés, viene otro problema. I had a guy in my office this last week that just made $1 million. Y la semana pasada vino un señor a mi oficina que acababa de ganar $1 millón. I was hoping to borrow a little money from him. Yo estaba pensando pedirle algo prestado. Maybe even invest in a couple business ideas I Por have. ahí invertir en algunas ideas de negocios que yo tenía. And he comes in and he says, I've got a problem. Entonces viene y me dice, tengo un problema. Now that I have $1 million, I have too much to manage. Ahora tengo $1 millón y tengo demasiado para manejar. I want to go back to making $100,000 a year. Yo quiero volver a ganar 100.000 al año I have too much stress in life. porque tengo demasiada presión en la vida. I said, well, I'm having trouble feeling very sorry for you. Le dije, bueno, me está costando, me está resultando difícil tenerle lástima. So why are you here? Así que, ¿por qué vino? He said, my wife made me come. Me dijo, mi esposa me hizo venir. Everybody hates me and wants me to move out Todos me odian y quieren que yo me mude de casa because I'm so stressed out over the money. porque estoy tan estresado a causa del dinero nuevo. I said, okay. Le dije, muy bien. How about you give me $900,000? ¿Qué tal si usted me da 900.000 a mí? And he said, I think that you're being a little greedy. Me dice, yo creo que usted es un poquito avaro. I said, no, but just think with me for a No, second. le dije, pero bueno, piense conmigo por un momento. What if you let me manage the $900,000 ¿Qué pasaría si usted me dejara a mí administrar esos 900.000? and I'll let you keep the $100,000? Y usted quédese con los otros 100.000. And so he sat and thought for a minute. Se quedó pensando un momento. He said, I don't want to do it. Dijo, no, no lo quiero hacer. And I said, why not? Le dije, ¿por qué no? He says, because my wife and kids require more than $100,000 a year. Dice, porque mi esposa y mis hijos me exigen o necesitan más que $100.000 al año. And I was completely stressed out before I got the million. Y yo vivía en un estrés permanente antes que yo gané ese millón. He discovered what you already know. Él descubrió lo que ustedes ya saben. You can't get rid of stress in life. No se puede eliminar el estrés en la vida. There's always stupid people. Siempre hay gente tonta, estúpida,
Really, there's a stupid people factory in the U.S. Sí, en los Estados Unidos hay una fábrica de personas estúpidas. And we export them to South Y America los exportamos a Sudamérica. just to offend you. Simplemente para ofenderlos a ustedes. Stress is not the problem. El estrés no es el problema. The events of my life are not the problem. The events in my Los life. sucesos de mi vida no son el problema. I'm going to tell you what the problem is. Yo les voy a decir cuál es el problema. The problem is this identity. El problema es esta identidad. What I feel about myself at my worst. Lo que yo siento acerca de mí en mi peor momento. While I'm only talking about one person here, Aunque yo estoy hablando solamente sobre una persona aquí, this is actually talking about both the husband and the wife. esto habla tanto del esposo como de la esposa. The reason I'm making such a big deal about this is La for this razón que les reason. doy a tanta importancia a este aspecto es que hay una razón. When you're working with people, Cuando uno trabaja con gente, if you can't get them off the thought that their mate is the one that's the problem, normalmente uno le cuesta mucho sacar el pensamiento de la persona en cuanto a que su cónyuge es el problema. you'll never be able to help them. Si usted no logra hacer eso, nunca va a poder ayudar. Individually, they've got to see Individualmente cada uno tiene que ver that the reason they're reacting que la razón por la cual reaccionan de esa manera is because of what they feel about themselves at their worst. tiene su base en lo que sienten de sí mismos en su peor momento. Does that make sense to you? ¿Les tiene sentido esto para ustedes? Now we're almost finished with this diagram. Ya casi estamos terminando con este gráfico. Feeding each other death. Estamos alimentando muerte el uno al otro, But I want to prove to you pero yo quiero demostrarles that the identity is the problem. que el problema está en la identidad. Two very short stories. Dos muy breves historias. As a pastor once, I Como had a fellow come up pastor, to me. una vez me vino un pensamiento. I'd been at the church. We had a children's ministry at the church. Teníamos un ministerio de jóvenes, de niños en la iglesia. And we'd have a Mother's Day out that the mothers would bring their children to the mall. Y había un día de salida donde las madres llevaban a los hijos al centro de compras. The mothers would go shopping, Las madres salían de compras and I and some other people would watch their little 2 and y 3-year-olds. yo junto con 2 o 3 personas más cuidábamos a los And niños. they had a spongy floor, and we'd play on the Y floor with tenían the esos children. pisos acolchados y jugábamos y saltábamos. And so I've got 22-year-olds crawling all over Así me. que yo tenía 22 niñitos trepándome encima y demás, Tossing them in the air. tirándolos, lanzándolos al aire. And a fella came up to me and said, "You're a sexual pervert." Y un joven y un hombre se acercó a mí y me dijo, usted es un pervertido sexual. And I said, "What?" Le dije, ¿cómo? He said, "You're a pervert for playing with those little 2-year-olds." Me dijo, usted es un pervertido jugando acá con estos niñitos de 2 años. And I said, "Just go away. Y le dije, siga su camino. I'm playing with the children." Estoy jugando con los niños. You know what? ¿Sabe qué? I wasn't bothered by him at A all. mí no me molestó en absoluto lo que él dijo. You know why? ¿Saben por qué? I'm not a sexual pervert. Porque yo no soy un pervertido sexual. I don't feel like a sexual No me pervert. siento un pervertido sexual. I don't care what you think about me with that. No me importa lo que piense otro de mí en ese aspecto. In my identity, at my worst, En mi identidad, en mi peor momento, that doesn't bother me at all. eso a mí no me preocupa para nada. And the proof of it is I didn't even react to the guy. En la prueba de eso es que yo ni siquiera reaccioné frente a la persona. The only time I ever talk about it is when I'm talking about this. La única vez que hablé del tema es ahora que lo cuento en una enseñanza. Then let me tell you another story. Pero déjenme contarles otra historia. At the same church, I'd been there about 6 weeks, En la misma iglesia, yo había estado unas 6 semanas ya, and I was out in the hall. estaba en el salón de la recepción, And a fella came to me after church with about 10 people around. se acercó una persona a mí, rodeado de unas 10 personas después del culto, And the church was about 1,000, so I'd never not had met him yet. había unas 1000 personas, miembros de la iglesia, así que muchos de ellos no los conocía, And he said this to me: y me dijo esto, "You're a failure as a pastor. usted es un fracaso como pastor, You're the worst pastor I've ever met. es el peor pastor que yo he conocido, You're going to destroy our church. usted nos va a destruir la iglesia. Would you please leave before you do?" Por favor, ¿por qué no se va antes de hacer ese daño? I didn't yell at him. Yo no le grité, I didn't let him see that I was upset. yo no le dejé ver que yo estaba contrariado, But what I did was pull a skill set I learned in seminary. pero lo que sí hice fue sacar un título del seminario.
I went to debate class in seminary. Yo había ido a clases de debate, saqué un conjunto de armas que yo había aprendido a usar en el seminario. And they Yo taught había me, estado en debate. and they taught me how to win any argument with a smile on my Y ellos me face. habían enseñado cómo ganar cualquier discusión con una sonrisa. And so I took about 10 minutes, Así que yo me tomé unos 10 minutos and I talked to him in a very kind y le tone. hablé con un tono muy amigable. And in 10 minutes, he went away in tears. En 10 minutos se fue llorando. That's horrible. Eso es horrible. But there was something more horrible. Pero había algo peor que eso todavía. All the people around me started to pat me on the back Todos los que estaban a mi alrededor comenzaron a palmearme la espalda and tell me what a great pastor I y me was. dijeron qué pastor maravilloso que era yo. They knew why they hired me. Ellos sabían, ahora tenían comprobación de que habían estado bien al contratarme. I could really handle myself. Yo podía manejar cualquier situación. I'm a pastor. I'm supposed to take care of people, not destroy them. Yo soy un pastor, mi función es cuidar de las personas y no destruirlas. And as bad as that story is, Y tan fea como es esa historia, let's look at what really happened. vamos a ver lo que realmente sucedió. Unlike with the fella that called me a pervert, A diferencia del hombre que me llamó un pervertido, this fella didn't know it, este hombre no lo sabía, but I felt like a complete failure as a pastor. pero yo me sentía como un perfecto fracaso como pastor. There was no evidence in my life that that was true, No había evidencia en mi vida que eso fuera cierto, but at my worst moment, I felt like a failure as a pero en mi pastor. peor momento yo me sentía fracasado como un pastor. And when he spoke that, Y cuando él habló eso, he went through the filter, pasó por el filtro, and I got angry, yo me enojé and I felt the pain and the pleasure, y, the lack of pleasure, y sentí el dolor y la falta de placer. and I turned to one of my idols, Y me dirigí, regresé a uno de mis ídolos, an idol called debate. el ídolo llamado debate. And then the enemy came and whispered to Y entonces me, vino el enemigo y me susurró: Tim, you really are worthless. Tim, realmente eres un inservible. You really do need to quit the ministry. Tú sí, la verdad que tienes que abandonar el ministerio. And I went into a downward spiral. Y ahí caí yo en una espiral descendente. You see, what got me was not reality. Lo que sucedió no fue la realidad. It was my identity at my worst. Lo que me hizo mal no fue mi realidad, sino mi identidad en mi peor momento. So you see, it is this identity that's the Se problem. dan cuenta que es esta identidad la cual es el problema. Now, if you're not scared already, Ahora, si ustedes todavía no se han asustado suficiente, imagine sitting down with two people who are married that are struggling, imagínense sentarse con un matrimonio que están luchando con un tema, knowing this is what they brought into the marriage. sabiendo que esto es lo que cada uno ha traído al matrimonio. Part of what we're trying to call you to Parte de lo que nosotros estamos tratando de invitarlos a ustedes is to understand how you can unpack all this for them. es entender cómo ustedes pueden desarmar toda esta maraña para ellos. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido? Amén. All right, let's move on. Sigamos. We're skipping the very next diagram on your sheet. Estamos salteando el siguiente gráfico que tienen en su cuadernillo. This Vamos a ese, lo dejamos de lado. ¿Qué página? Vamos a volver, no, el que estaba en el de los círculos, salteamos el de la página 16 abajo, al pie de la página. We're not doing the circle of problems. Y vamos a la página 18. We're looking at the problem, the next diagram. All right, so what goes wrong with marriage? Así que entonces, ¿qué falla en el matrimonio? Two off-focus people collide, Dos personas equivocadas chocan and you collide based on perception, not desire. y chocamos sobre la base de la percepción, no sobre el deseo. And so here's what happens. Y esto es lo que sucede. Every couple needs to have legitimate discussions about things that come up. Todo matrimonio necesita tener debates legítimos sobre los temas que se presentan. How to handle your children, buy Cómo cars, manejar and los so on. hijos, la relación con los familiares, etc.
And so there are legitimate discussions you need to have. De modo que hay discusiones, debates legítimos. We often call it the issue that needs to be discussed. Normalmente lo llamamos el tema que hay que resolver. And either I can have an illegitimate debate about that, Y yo puedo o bien tener un debate ilegítimo sobre eso, or I can have a legitimate discussion. o puedo tener un intercambio legítimo de ideas. Many people have illegitimate debates about the issue. Muchas personas tienen debates o discusiones ilegítimas sobre el tema. And what happens, issues start to build up in the relationship. Lo que sucede es que esos temas comienzan a consolidarse dentro de la relación matrimonial And nothing ever gets settled. y nunca se pueden llegar a resolver. And when so many things aren't settled, Y cuando se suman muchas cosas sin resolver, usually they just get tired of talking about it. finalmente llega un punto en que nadie quiere hablar de los temas. They just break apart from each other. Y así se separa el matrimonio. I'm going to give you a look at why that happens. Yo les voy a dar una mirada de por qué sucede esto. Many years ago when I was in the youth ministry, a teenager called me. Hace muchos años, cuando estaba en el ministerio juvenil, me llamó un joven. She was 15, almost 16. Esta joven tenía 15, casi 16 años. And her mother and father had promised her that at 16 they would help her buy a car so she could drive. Su madre y padre le habían prometido que al cumplir los 16 le iban a comprar un automóvil para ella. She calls me and she's crying. Ella me llama llorando. And I said, what's the problem? Le dije, ¿qué pasa? She says, I'm never going to get a car and I'm Me never going to dice, drive. me parece que nunca voy a tener mi automóvil y nunca voy a poder manejar. I said, well, why not? Le dije, ¿por qué no? Because my mom and dad keep fighting about it. Dice, porque mi padre y mi madre están permanentemente discutiendo sobre el tema. This was one of the deacons in the church. Era un diácono de la iglesia. I said, well, how did it happen? Así que, ¿qué sucedió? She said, well, Bueno, me dijo, they told me if I did all my chores for the next year, they me would habían help buy dicho a car. primero que si yo cumplía bien todas mis tareas y las cosas de la casa por ese año que pasó, yo iba a recibir mi automóvil. And she said, Tim, for the last 11 months, I've done everything they've asked me to Y me do. dijo, Tim, durante los últimos 11 meses he cumplido al pie de la letra todo lo que me pidieron. Yesterday, I was supposed to go get my car. Ayer era el día en que yo tenía que ir a buscar mi automóvil. The 2 days before that, I'd gotten busy and forgotten to do 2 of my chores. Pero 2 días antes yo me estaba muy ocupada con otras cosas y dejé de cumplir con 2 obligaciones. So the day before we were supposed to go get my car, De modo que el día antes que correspondía ir a buscar mi automóvil, my dad mentioned to my mom that he was excited about taking me to go get the car. mi padre le dijo a mi madre qué entusiasmo tenía de llevarme a mí a retirar el automóvil. And mom blew her top. Y mamá explotó. She said, I can't believe you're taking her to go get Y that dijo, car. no puedo creer que la lleves a retirar a buscar el automóvil. Do you know she missed 2 of her chores this last week? ¿Sabes que esta semana dejó de hacer 2 cosas que le habíamos ordenado? And she doesn't even know that she missed them. She forgot them Y completely. ni siquiera tomó conciencia de que se olvidó. Las olvidó completamente. And I heard them arguing in the living room. Y yo los oí allí en la sala discutiendo. And Dad said, well, she has done her chores over the last 11 months. Y papá dijo, bueno, pero ha cumplido bien los últimos 11 meses. And then the discussion went like this. Y así después la discusión se trasladó a otra forma. The wife said, you know, you never support anything I do. Bueno, sí, lo cierto es que tú nunca apoyas nada de lo que yo hago. And the husband says this, Y el esposo le dice, well, maybe I could support you if you weren't so picky. bueno, yo te podría soportar, te podría apoyar de alguna manera si tú no fueras tan criticona. And she said, maybe I wouldn't have to be so picky Y ella le dijo, yo quizá no tendría que ser tan criticona if you do something around here once in a while. si tú te ocuparas de hacer algunas cosas en la casa de vez en cuando. Well, maybe I do something around here Y él le dijo, bueno, quizá yo haga algunas cosas por aquí, if everything didn't have to be perfect. las haría, pero todo tiene que ser tan perfecto para ti. Yeah, that's right. You're starting to sound just like your father now. Sí, ahora empezás a sonar exactamente como era tu padre, Always making excuses. siempre dando excusas. He said, well, maybe my dad wouldn't have to make excuses Y dice, bueno, quizá mi papá no tendría que dar excusas if he didn't have a woman he was married to like you. si no tuviera una mujer como tú, si no se hubiera casado con una mujer como tú. What do you mean like me? ¿Y qué quieres decir como yo? He said, I'm just saying you're completely out of control. Y le dice, yo simplemente te estoy diciendo que estás totalmente fuera de control. You never respect anything I do. Nunca respetas nada de lo que yo hago.
Well, maybe I could respect you if you actually did anything. Bueno, dice ella, yo al fin y al cabo te respetaría si al menos hicieras algo. Well, you get the idea. Ustedes saben cómo sigue la cosa. So the girl's crying more on the phone at this Así está point. la niña llorando por el teléfono. I said, what are you crying for? Entonces le digo, ¿por qué lloras? She says, I'll never get a car. Porque dice, nunca voy a tener mi automóvil. They'll never get it settled. Nunca van a resolver este tema ellos. So I brought mom and dad in. Así que hice venir a papá y a mamá. I said, we have a problem. Les dije, tenemos un problema. I have my own teenagers. I don't want to deal with your teenagers. Yo tengo mis propios adolescentes, no quiero meterme con tus adolescentes, con sus adolescentes. I have 6 of them. Tengo 6 en casa. You deal with yours, I'll deal with mine. Usted arregle los problemas con los suyos, yo arreglo el problema con el mío. And so I make the list that you see to the right and the left here. Entonces le hice esa lista que ustedes ven ahí a la izquierda y a la derecha en sus cuadernillos. And I asked the husband, Y le pedí al esposo, here's a big long list, the hay list una on the lista right. grande a la mano derecha, And I said, would you please pick the things from that list that you think describe your wife, your perception of your wife. y le pedí que por favor marcara los temas que están en esa lista que de alguna manera representen mejor a su esposa o se apliquen a su And esposa. he carefully looked at the list. Y él con cuidado miró la lista. And he says, well, she's controlling. Bueno, dijo, ella es controladora. I think she's uncaring, Creo que tampoco se interesa en los demás. and indifferent. Es indiferente. Oh, yeah. Ah, sí, She's sí, sí. completely self-centered. Es egocéntrica totalmente. She's bitter. Es muy... sufre de amargura. She's self-serving. Busca lo propio. She's a hindrance to our family. Es un impedimento para nuestra familia. And she seems to be pretty manipulative. Y me parece que es bastante manipuladora. And if you don't believe me, just ask our daughter. Y si no me lo cree, pregúntele a nuestra hija. I said, we're not going there. Le dijimos, no, ahí no vamos a entrar. And I said, so that's your perception of your wife. Así que le dije, de modo que entonces esta es la percepción que usted tiene de su esposa. And he said, yep, that's right. Sí, es así. So I turned to her Entonces me dirijo a ella, and I showed her the list on the left. le llevé la atención de ella a la lista en la mano izquierda. And I said, would you look slowly and carefully at the list Le dije, por favor, mire detalladamente, cuidadosamente la lista and tell me what your perception of your husband y is. dígame cuál es su percepción de su esposo. She takes a marker out of her purse with a thick Ella toma de su cartera un marcador and she goes de like trazo this. grueso y entonces marca todo. She was mad. Ella estaba enojada. And then this is what I told them. Entonces, esto es lo que yo les dije. You guys have got a real problem. Ustedes dos tienen un verdadero problema. When you go to discuss anything, Cuando ustedes van a cambiar ideas sobre cualquier tema, you come to the discussion ustedes llegan al debate seeing your wife and your husband through your perceptions. viéndose como esposo y como esposa a través de la percepción propia de cada uno. And that perception is reality. Y esa percepción es la realidad. At least to you it's reality. Para ustedes, para cada uno. And so you're never going to be able to have a legitimate discussion about De anything. modo que ustedes nunca van a poder tener un intercambio de ideas legítimo sobre ningún tema. Because both of you are always trying to defend what the other person's saying about you. Porque los dos están a la defensiva con respecto a lo que la otra persona está diciendo del otro. That looks a lot like this. Eso se parece mucho a esto. What the person feels about themselves at their worst. A esa identidad en la cual la persona siente algo de sí mismo en su peor momento. Because honestly, your daughter she's right, she'll never drive. Honestamente, yo creo que su hija tiene razón. Ella nunca va a poder conducir su automóvil. She'll never get a car. Nunca va a recibir el automóvil. And I'm going to have to listen to her whine for the rest of my time. Y yo voy a tener que escuchar las quejas y los lamentos de ella por mucho tiempo. And they said, well, what do we do? Y ellos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? And so then I asked them to do this. Entonces les pedí que hicieran esto. And you can do this with people. Y esto pueden hacer ustedes con las I personas. looked at the husband, I said, what kind of man do you want to be? Yo observé, lo miré al esposo y le dije, ¿qué clase de hombre quiere ser usted? I'm not asking you if you're that way all the No le time. pregunto si lo es o no lo es. What kind of man do you want to be?
Yo le digo solamente, ¿qué clase de hombre quiere ser? And he says this, I want to be a godly man and Y husband, él dice, yo quiero ser un hombre piadoso y esposo, godly father. un padre piadoso. He says, I really do want to do the will of God. Yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios. I want to be a godly example to you and my children. Quiero ser un buen ejemplo para todos, para mis hijos. And I want to be a forgiving man. I want to be known as that. Y yo quiero ser un hombre perdonador, quiero que me conozcan por eso. And he really started to just, a little tear came out of his Y eye. He alguna wasn't a lágrima crying también man. se le asomó por los ojos. So I looked that over at his wife, Entonces me dirijo a su esposa and I just asked her a simple question. y le hice una pregunta muy sencilla. Is he a liar? ¿Es un mentiroso él? She said, no. Y ella dijo, no. I said, so do you believe that he really wants to be that? Entonces le dije, entonces usted realmente cree que su esposo quiere ser todo eso. She said, well, Y ella yeah. dijo, bueno, sí. I said, well, how about the next time you have a discussion with him, Entonces, ¿qué tal si la próxima vez que tienen una discusión and there's ustedes, something that you need to decide about? y hay algo en lo cual tienen que tomar una decisión? Why don't you pull out the piece of paper that he wrote down what he wanted to be? ¿Por qué no saca una hojita de papel donde tiene anotado todos esos deseos que él tenía como hombre? And when he says or does something Y cuando él dice o hace algo that appears to you to not be that list, que para usted aparentemente no responde a esa lista, why don't you just say, look, I really want to believe you want to be a godly man, do the will of God, and so ¿por on. qué no le dice, mira, yo en realidad creo que tú quieres ser un hombre piadoso, hacer la voluntad de Dios, etcétera? I'm really struggling to see that right now. Y yo quisiera comenzar a ver eso ahora. I don't want to respond to you out of my perception of what I'm feeling right Yo now. no quiero responderte a partir de mi percepción, o sea, de lo que yo siento ahora. Would you please say to me what you want to be again? Por favor, ¿podrías repetirme nuevamente lo que tú quieres ser? And then start having the discussion. Y luego entren en el intercambio de ideas. Then I turned to the wife. Entonces me dirigí nuevamente a la esposa What kind of wife would you like to be? y le dije, ¿qué clase de esposa le gustaría ser She usted? said, well, I want to be a godly woman and wife and Y le mom. dijo, bueno, quiero ser una mujer, esposa, madre piadosa. I actually want to be a blessing to Quiero others, ser una bendición para otros. an encouragement. Quiero ser de estímulo a otros. And it's really, she said, I want to be a light to everybody I meet. Dice, yo quiero ser gustar, quiero ser querida por las personas que conozco. And then I challenged the husband to do the same thing with her when they were having the discussion. Entonces le dije al esposo, lo animé a él a hacer lo mismo con ella cuando tenían un tema para resolver. You see, if I approach my mate from desire, Es decir, si yo me acerco o abordo a mi esposo o esposa a partir del deseo rather than perception, más que de la percepción, I can respond to them in a whole different way. yo puedo responder a ellos de una manera totalmente diferente. I'm going to close with this example. Y termino con este ejemplo. My wife and I were having a discussion the other day. Mi esposa y yo hace unos días teníamos una discusión, We were having a lot of folks in the house, veníamos muchas visitas, and while she's a feeler thinker, she was in thinker mode. y aunque ella es una emotiva reflexiva, ella estaba en ese momento en modo reflexivo. She took all of Saturday to plan a whole week's schedule of eating. Ella se tomó todo el día sábado para programar todo el esquema de comidas de la semana. She had a stack of menus she copied that was this thick. Tenía una pila de papeles de menús que había preparado que tenía esta altura. I thought I was going to go mad. Yo creí que me iba a volver loco yo. She kept asking me, do I like this, do I like that? Me preguntaba, ¿te gusta esto? ¿Te gusta aquello? Do I think brown gravy would be better or red Sí, gravy? prefiero que sería la salsa color marrón o salsa blanca. Where would I like everyone to sit? ¿Dónde me gustaría que cada uno se sentara? She just wants it all perfect. Lo quería tener todo perfecto. In her mind, that shows love to them. En la mentalidad de ella estaba demostrando amor a las personas con Well, todo eso. by about 3 a.m., I was looking for another ink pen to fall on. A las 3 de la mañana yo estaba buscando otra cosa con que hacerme un harakiri. So I turned to her in frustration. Así que yo me dirigí a ella en total frustración. I'm not saying I was right. No digo que tuviera razón yo. I said, would you please just give it a rest? Por favor, ¿podés dejar esto ya terminado de una buena vez? Well, I looked at her, La observé and she moved out of thinker mode y salió de su modo de reflexivo, into feeler mode. entró al modo emotivo.
She started to cry. y comenzó a llorar. Oh Ay, my. Dios mío. And I didn't say Y yo no lo dije, it, but I thought it. pero lo pensé. Which wife do I have, the feeler or the ¿Qué thinker? esposa tengo, la reflexiva o la emotiva? And then she looked at me and she said, Entonces me mira y me dice, I know I'm frustrating you. yo sé que te estoy frustrando, Can't you just do this with me? ¿no me podés acompañar en esto por lo menos? And then I said, look, we can only plan so much. Le dije, querida, solamente hay un límite a lo que podemos planificar. And then I said a really bad thing. Y después sí dije algo realmente desubicado. You're so controlling. We just want to eat something. Sos tan controladora, pero lo cierto es que queremos simplemente comer algo. Put it on paper plates. Ponerlos en platos descartables de plástico. I was talking to her and having a discussion about an issue Yo estaba hablando con ella y estábamos debatiendo un tema based on a perception. fundamentados en una percepción. My perception was this, Mi percepción era esta, that she's controlling que ella es controladora, and that she makes things important that aren't that important. que le da importancia muy grande a cosas que no tienen importancia. And suddenly she looked at me and Y said de pronto this. me miró y me dijo, She declared her desire. ella declaró su deseo. She says, I'm not trying to be controlling. Dijo, yo no estoy pretendiendo ser controladora. I just want everyone to feel at home when they come home for Yo Christmas. quiero que cada uno se sienta como en su casa cuando vienen a pasar la Navidad. All of a sudden I realized, De pronto yo me di cuenta, while I don't appreciate all that planning, aunque yo no valoro toda esa planificación, I needed to respond to her out of her desire, yo necesitaba responder a ella a partir del deseo de ella, not out of my perception. no a partir de mi percepción. The problem was mine, not El hers. problema era mío, no de ella. And all of a sudden I said this, Y de pronto le dije, look, let me go do two things. We're going to come back and discuss all Le dije, this. mira, permíteme hacer dos cosas importantes y vamos a volver y vamos a resolver todo esto. See, even I can learn. Así, yo también puedo aprender. But this goes on in marriages all the time, right? Pero esto sucede en los matrimonios continuamente, ¿no es So así? what I'm asking you to do when you're talking with people, Así que lo que les pido que hagan cuando hablan con personas, whether you use this exact diagram or not, ya sea que usen este gráfico o no, because they're going to tell you about their arguments with each other, porque ellos les van a contar acerca de las discusiones que tienen uno con otro. is to point out that they're responding out of perception, not Lo desire. importante es poder señalarles que están reaccionando a partir de la percepción y no a partir del deseo del otro. And now I have a miracle from the Lord. Y ahora tengo un milagro del Señor. We're quitting 1 minute before the time we're supposed to. Estamos terminando un minuto antes de la hora señalada.